En el otoño de 1857 ocurrió algo en Little Rock, Arkansas, que las autoridades locales enterraron tan hondo que hicieron falta más de 100 años para que surgieran susurros. La Noche de Acción de Gracias, en la que fue la casa de plantación más grandiosa del condado de Pulaski, un esclavo llamado Samson supuestamente mató a su amo con las manos desnudas, partiendo el cuello del coronel Jeremiah Rutledge como si fuera una ramita seca. Pero esto es lo que diferencia esta historia de otros relatos de rebelión esclava. Los testigos aseguraron que la fuerza de Samson aquella noche no era humana, suficiente para aplastar el cráneo de un hombre con una sola mano, doblar herramientas de hierro hasta dejarlas como pretzels y marcar con sus huellas las vigas de roble tan profundo que, dicen, aún se ven hoy. Los registros oficiales fueron sellados, los testigos silenciados y el incidente entero borrado de los periódicos locales. ¿Qué ocurrió realmente en la plantación Rutledge aquella acción de gracias? ¿Y por qué 3 funcionarios del condado pasaron el resto de sus vidas afirmando que lo que vieron esa noche desafiaba toda explicación natural? Antes de continuar con la historia de Samson y los secretos enterrados bajo la plantación Rutledge, si te fascinan estos capítulos olvidados de la historia estadounidense, suscríbete a Ecos del Yugo y cuéntanos en los comentarios desde qué estado nos escuchas, porque el relato de esta noche podría estar más cerca de tu ciudad de lo que crees. La historia comienza en el corazón del territorio de Arkansas, a unas 20 millas al sur de Little Rock, donde el río Arkansas trazaba su curso perezoso a través de una de las tierras algodoneras más ricas del sur. Para 1857, la plantación Rutledge se había expandido hasta abarcar más de 3,000 acres, trabajados por casi 200 almas esclavizadas que vivían a la sombra de la imponente mansión neoclásica del coronel Jeremiah Rutledge. Él mismo era un hombre de contradicciones, abogado nacido en Massachusetts que se mudó al sur en sus 20s, atraído por la promesa de riqueza fácil en la especulación del algodón. A diferencia de muchos plantadores nacidos dentro del sistema, Rutledge lo había elegido, y quizá por esa elección gobernaba su propiedad con una crueldad metódica que escandalizaba incluso a sus vecinos. Llevaba registros minuciosos de castigos, mantenía detalladas tablas de cría de su propiedad humana, y era conocido en todo el condado de Pulaski por su enfoque científico de la administración de esclavos. La comunidad esclavizada en la plantación vivía en 2 barrios distintos: los peones del campo en rústicas cabañas labradas junto al río, y los sirvientes de la casa en alojamientos apenas mejores, cerca de la mansión. Era un mundo de susurros, saberes ocultos y estrategias de supervivencia transmitidas por generaciones. Entre ellos, Samson destacaba. No sobresalía solo por su estatura, aunque con 1.93 metros superaba a la mayoría de los hombres de su tiempo, sino por su historia extraña. Rutledge lo había comprado 3 años antes a una plantación en bancarrota de Luisiana, y en la factura de venta aparecían detalles poco comunes: constitución fuerte, capacidades físicas inusuales, posible anomalía médica. El comprador asume todos los riesgos. El vendedor, un francés llamado Boudreau, se mostró ansioso por deshacerse de Samson, a pesar de su evidente valor como trabajador. Samson nunca hablaba de su vida anterior, pero los demás esclavos notaban cosas inquietantes. Podía trabajar 16 horas seguidas en los campos de algodón sin mostrar fatiga, levantar fardos que normalmente requerían 2 hombres, y sus manos mostraban callos tan gruesos que parecían cuernos. Júpiter, el herrero de la plantación, también esclavizado, juraba haberlo visto doblar herraduras con las manos desnudas, aunque tenía cuidado de no exhibir tales habilidades frente al capataz. Pero no era solo su fuerza lo que lo distinguía. En sus ojos había inteligencia, una alfabetización cuidadosamente disimulada que delataba una educación superior a la permitida. Algunos afirmaban verlo de noche trazando símbolos en la tierra, no letras inglesas, sino algo más: signos parecidos a fórmulas. El coronel Rutledge mostró un interés particular por Samson, aunque no por bondad. Había escuchado rumores sobre sus capacidades inusuales y vio en él una oportunidad tanto de lucro como de investigación científica. Se consideraba un hombre ilustrado. Suscribía revistas de frenología y publicaciones agrícolas que debatían las variaciones naturales entre los seres humanos. Comenzó a realizar lo que llamaba evaluaciones de fuerza, cronometrando el trabajo de Samson, midiendo su rendimiento y documentando sus capacidades en cuadernos de cuero guardados bajo llave en su despacho. Estas sesiones se llevaban a cabo en la antigua cochera de la plantación,
lejos de miradas indiscretas. Allí, el coronel le hacía levantar objetos cada vez más pesados, yunques, troncos, piezas de maquinaria de hierro, mientras tomaba notas y hacía cálculos. Lo que más lo fascinaba era la aparente ausencia de fatiga. Podía empujarlo durante horas más allá del límite donde cualquier hombre común se derrumbaría. Para el otoño de 1857, aquellas evaluaciones habían adquirido un tono más oscuro. Routledge comenzó a invitar a otros hacendados a presenciar lo que llamaba sus demostraciones. Plantadores ricos de condados vecinos acudían a ver al esclavo que, decían, podía realizar hazañas imposibles. Algunas de aquellas demostraciones consistían en concursos de levantamiento. Otras, en pruebas de fuerza bruta donde Samson doblaba barras de hierro o partía gruesas vigas de madera con las manos desnudas. Los invitados quedaban asombrados, y el coronel disfrutaba la admiración que despertaba. Pero a medida que se acercaba el día de Acción de Gracias, algo comenzó a cambiar en Samson. Los otros esclavos fueron los primeros en notarlo. Una tensión en sus movimientos, una mirada distante, como si calculara algo en silencio. Júpiter, el herrero, contaría después a los investigadores que Samson hacía preguntas extrañas sobre la disposición de la plantación, los hábitos del coronel y qué sirvientes tenían acceso a ciertas partes de la mansión. Routledge, ajeno a lo que se avecinaba, preparaba lo que sería su celebración más fastuosa. Había invitado a más de 40 personas desde lugares tan lejanos como Memphis y Nueva Orleans, varios de ellos ansiosos por presenciar las proezas de su espécimen. El menú se había planificado con semanas de antelación e incluía manjares traídos incluso desde Baltimore. Y lo más importante, el coronel había preparado una demostración especial después de la cena, protagonizada por Samson, que, según prometía, dejaría a todos boquiabiertos y consolidaría su reputación como el plantador más visionario de Arkansas. Lo que el coronel ignoraba era que Samson estaba escuchando. Los sirvientes de la casa, invisibles entre los preparativos, habían oído conversaciones sobre aquella gran demostración. Más inquietante aún, algunos habían visto los diarios privados del coronel, dejados descuidadamente abiertos en su despacho. Las anotaciones hablaban de experimentos terminales, de límites definitivos de fuerza y de pérdidas aceptables en nombre del avance científico. Cuando amaneció aquel día de Acción de Gracias de 1857, el cielo sobre las tierras bajas de Arkansas estaba despejado y frío. Tanto el coronel Routledge como Samson ultimaban sus preparativos, sin imaginar que, antes de que terminara la noche, uno de los dos estaría muerto y el otro desaparecería en los bosques, dejando tras de sí un misterio que atormentaría al condado de Pulaski por generaciones. La jornada comenzó como cualquier otra festividad en la plantación, pero quienes sabían observar percibían una tensión subyacente imposible de ignorar. Desde el amanecer, la cocina de la mansión hervía de actividad bajo la mirada de Molly Kettenden, la cocinera principal, mientras los esclavos de la casa preparaban el banquete que serviría a 50 comensales en el gran comedor. Samson fue asignado a la preparación de los terrenos, organizando asientos adicionales en la galería de la mansión y asegurándose de que las lámparas de aceite estuvieran llenas y listas para la noche. Sin embargo, quienes trabajaron a su lado notaron algo distinto. Cada movimiento era medido, preciso, como si estuviera reservando su fuerza para un propósito específico. Su habitual disposición a asumir las tareas más pesadas había sido reemplazada por una estrategia silenciosa y calculada. Mientras tanto, el coronel Routledge pasó la mañana en su estudio, revisando sus notas y preparando lo que había bautizado en privado como la gran demostración. Décadas después, cuando la mansión fue demolida, se hallaron sus diarios de aquel día. En ellos expresaba una emoción febril por mostrar ante sus invitados lo que creía sería la prueba definitiva de sus teorías sobre los límites físicos del ser humano. La última entrada, escrita con su caligrafía meticulosa, decía: «Hoy empujaré al espécimen más allá de todos los umbrales anteriores. La ciencia no exige menos que una comprensión total». Los invitados comenzaron a llegar cerca del mediodía, sus carruajes formando una procesión por el camino flanqueado de robles. Entre ellos estaban algunas de las figuras más destacadas de la sociedad de Arkansas: el juez Cornelius Dillingham de Little Rock, el hacendado Samuel Vaughn de Helena y el doctor Nathaniel Pitton, un médico de Memphis famoso por sus teorías sobre fisiología racial.
Pero quien más curiosidad despertaba era el profesor Emanuel Bosch, un inmigrante alemán experto en antropología física, que había viajado desde San Luis solo para presenciar al esclavo prodigioso. A medida que avanzaba la tarde, los invitados disfrutaban de sus copas antes de la cena en la galería, mientras Samson continuaba sus preparativos con una precisión casi ritual, como si siguiera un plan ensayado. Júpiter, el herrero, declararía más tarde que, al intentar conversar con él alrededor de las 3 de la tarde, notó en su mirada una intensidad inquietante, como si su mente estuviera en otro lugar, calculando algo que nadie más comprendía. La cena transcurrió sin incidentes. Los invitados degustaron pavo asado, jamón curado con azúcar, relleno de pan de maíz y una abundante variedad de vegetales de temporada, todo preparado por manos expertas que se movían con destreza entre la cocina y el comedor. La conversación fluía con el vino. Se hablaba de los precios del algodón, de la política territorial y de las tensiones crecientes entre el norte y el sur, que estallarían en guerra apenas 4 años después. Pero al caer la noche, el coronel Rutledge se levantó de su asiento. Su rostro, encendido por el vino y la emoción, se iluminó con un aire triunfal. «Caballeros», anunció con voz solemne, «esta noche serán testigos de algo que desafía todo lo que creíamos saber sobre los límites de la capacidad humana. Mi espécimen, Samson, realizará proezas que una generación atrás habrían parecido imposibles». Los invitados, intrigados, siguieron al coronel hasta la antigua cochera, sin imaginar lo que presenciarían allí. Antorchas dispuestas alrededor del edificio arrojaban sombras danzantes sobre las viejas paredes de madera. Dentro, el espacio había sido despejado y, en el centro, se alineaban los instrumentos de prueba. Barras de hierro de distintos grosores, vigas de madera y piezas de maquinaria pesada, entre ellas secciones de rieles de ferrocarril. Samson ya los esperaba, su imponente figura recortada contra la luz del fuego. Pero había algo en su postura, la inclinación de sus hombros, la firmeza de su mirada, que revelaba una preparación distinta, no física sino interior. Más tarde, el Dr. Petton escribiría en su diario que mirarlo aquella noche era como observar un resorte a punto de romperse, pura energía contenida, lista para desatarse. El coronel inició las demostraciones habituales. Samson levantó pesos que ningún hombre común podría mover, dobló barras de hierro que normalmente requerían maquinaria y partió gruesas vigas de roble con las manos desnudas, dejando atónitos a los presentes. El profesor Bosch tomaba notas frenéticamente, murmurando en alemán y pidiendo repetir algunas pruebas. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, las exigencias del coronel se tornaron cada vez más extremas. Ordenó a Samson levantar cargas más pesadas, doblar hierros más gruesos, romper maderas más duras. Lo que había comenzado como una exhibición científica empezó a parecer un acto de crueldad disfrazado de curiosidad intelectual. Los invitados, que al principio aplaudían con entusiasmo, comenzaron a intercambiar miradas incómodas. Lo que presenciaban ya no parecía un espectáculo, sino una tortura metódica. Fue el juez Dillingham quien primero percibió el cambio en el rostro de Samson, una expresión nueva, insondable, mezcla de determinación y algo parecido a resignación. Cerca de las 10:30, el coronel le ordenó intentar levantar lo que parecía ser una sección completa de riel de ferrocarril. En ese instante, algo se quebró en el ambiente. La obediencia calculada que había caracterizado a Samson desapareció. Lo miró fijo con una calma inquietante y dijo con voz firme y baja: «No, señor». Aquel simple rechazo cayó como un trueno. En el sur esclavista, una negativa directa era impensable, un desafío absoluto que exigía represalia inmediata. Pero la forma en que Samson lo dijo, serena, controlada, sin temor, hizo que incluso los más altivos dieran un paso atrás. El rostro del coronel pasó del desconcierto a la furia. «¿Qué dijiste?», rugió. «Dije que no, señor». Su voz seguía siendo tranquila, pero ahora había en ella una fuerza que heló la sangre de los presentes. El profesor Bosch dejó de escribir. El juez retrocedió un paso más, presintiendo el desastre que estaba por desatarse. El coronel Rutledge, enfurecido y humillado frente a sus invitados, apretó los puños y gritó: «Harás lo que te ordene, o pagarás un precio que hará que nuestras sesiones anteriores parezcan un simple juego». Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Ambos hombres se miraron a los ojos bajo la luz temblorosa de las antorchas. El amo, consumido por el orgullo y la soberbia, y el esclavo, sereno,
imponente, con una determinación que no pertenecía a este mundo. Entonces Samson sonrió. Varios testigos juraron después que jamás habían visto un gesto más aterrador. Y con voz firme repitió: «No, señor, no lo haré». Lo que sucedió después fue tan rápido que nadie pudo reaccionar. Samson se lanzó hacia el coronel con la agilidad de un felino. En 3 zancadas enormes acortó la distancia. Rutledge apenas alcanzó a levantar las manos, sin tiempo para gritar ni defenderse. El crujido que siguió, semejante al de una rama gruesa partiéndose bajo una tormenta, resonó en la cochera y heló la sangre de todos. El coronel Jeremiah Rutledge, dueño de 3.000 acres y de casi 200 vidas humanas, cayó muerto al instante, el cuello roto con un solo movimiento. Pero no fue solo la muerte lo que horrorizó a los testigos, sino la facilidad con que ocurrió. Samson había acabado con su amo con la misma ligereza con que un hombre rompe una ramita para encender el fuego. Durante unos segundos que parecieron eternos, permaneció de pie sobre el cuerpo, las manos aún extendidas, como si sostuviera algo frágil que se había quebrado por accidente. Luego, levantó la vista hacia el círculo de rostros pálidos, petrificados por el terror, y cuando habló, su voz fue clara, culta, con una dicción perfecta y un leve acento que nadie pudo identificar. «Caballeros», dijo, «les sugiero que se marchen ahora». El silencio se rompió con una estampida caótica. Los ilustres invitados, jueces, terratenientes, hombres de ciencia, se arremolinaron hacia la salida, tropezando unos con otros en su desesperación por huir. Abandonaron el recinto y corrieron hacia sus carruajes, sin preocuparse por la etiqueta ni por su reputación. En cuestión de minutos, la plantación Rutledge quedó vacía, salvo por los esclavos refugiados en sus barracones, el cuerpo sin vida del coronel y Samson, que permanecía inmóvil entre los instrumentos de prueba, iluminado por las antorchas que parpadeaban como testigos mudos del fin de un imperio. Lo que ocurrió en las horas siguientes se convirtió en uno de los mayores misterios de aquella noche trágica. Los sirvientes de la casa, paralizados por el miedo, no se atrevieron a salir de sus cabañas hasta el amanecer. Cuando finalmente lo hicieron, encontraron la cochera vacía, las antorchas apagadas, las herramientas esparcidas y el cuerpo del coronel desaparecido. Samson también había desaparecido, como si se lo hubiera tragado la tierra. Solo quedaron las marcas profundas de sus manos impresas en las vigas de roble, huellas tan hondas que parecían moldeadas por una fuerza sobrenatural. La plantación entera despertó sin amo, sin dirección y con un silencio inquietante suspendido en el aire. Nadie sabía qué hacer. Algunos creyeron que Samson había huido a los bosques. Otros, que había sido reclamado por alguna fuerza superior. Pero su desaparición era solo el comienzo. En cuestión de horas, jinetes partieron hacia Little Rock con la noticia. Y pronto llegaron telegramas, funcionarios y curiosos. Lo que hallaron dio inicio a una investigación que consumiría a las autoridades durante meses y dejaría más preguntas que respuestas. El amanecer del 27 de noviembre de 1857 marcó el inicio del caos en el condado de Pulaski. Al despuntar el día, la noticia se había propagado por la red de plantadores, capataces y funcionarios que sostenían la sociedad de Arkansas. Las implicaciones eran estremecedoras. No solo un esclavo había matado a su amo, sino que había desaparecido sin dejar rastro, y los testigos estaban profundamente traumatizados. El juez Cornelius Dillingham regresó a Little Rock en un estado que su secretario describió como de completa prostración nerviosa. El doctor Nathaniel Petton, el médico de Memphis, se internó en un sanatorio privado y se negó a hablar del asunto durante más de un año. El profesor Voss simplemente desapareció. Abandonó su habitación de hotel y dejó tras de sí un baúl lleno de notas, escritas en una mezcla de alemán y símbolos matemáticos que nadie pudo descifrar. El sheriff Thomas Bridge llegó a la plantación Rutledge al amanecer, acompañado por un grupo de ayudantes armados y voluntarios de la milicia local. Esperaban hallar una escena del crimen o señales de una revuelta, pero lo que encontraron fue mucho más inquietante: una plantación congelada en el tiempo. Los esclavos de la casa, al ser interrogados, contaron versiones idénticas y frustrantemente inútiles. Sí, habían escuchado voces elevadas cerca de las 10:30. No habían ido a investigar, pues sabían que intervenir en los asuntos del amo podía costarles la vida. Algunos dijeron haber visto luces moviéndose durante la noche, pero no sabían quién las portaba ni hacia dónde iban. Lo más desconcertante fue que, al ser preguntados sobre Samson, los testimonios resultaron vagos,
como si no pudieran describirlo con claridad. Coincidían en que era alto y fuerte, pero al indagar sobre su carácter, costumbres o amistades, las respuestas se volvían imprecisas, evasivas, como si lo conocieran y al mismo tiempo no. El herrero Júpiter fue el testigo más colaborador, aunque sus palabras generaron más preguntas que certezas. Bajo la presión del sheriff Bridge, admitió que Samson poseía una fuerza fuera de lo normal, pero al intentar explicarlo, su voz tembló. «Podía trabajar todo el día sin cansarse», declaró, «pero no era un cansancio normal. ¿Me entiende? Era como si lo moviera algo distinto a lo que mueve a los hombres comunes». Contó también que, algunas noches, lo veía haciendo cosas extrañas, trazando números en la tierra, pero no eran números conocidos. Y hablaba solo, no en inglés, sino en un idioma desconocido, como si diera órdenes, como si estuviera acostumbrado a mandar. La evidencia física en la cochera era igual de inquietante: pesas desparramadas, barras de hierro dobladas, vigas partidas, pero ni una gota de sangre. No había huellas que indicaran hacia dónde huyó, y el cuerpo del coronel simplemente había desaparecido. El sheriff Bridge organizó cuadrillas de búsqueda que peinaron los pantanos y bosques de Arkansas durante días. Dragaron estanques, registraron chozas abandonadas y siguieron cada arroyo en un radio de más de 30 kilómetros. Pero fue inútil. Samson se había desvanecido como la niebla al amanecer, sin dejar huellas, sin testigos, sin un solo indicio. A medida que pasaban las semanas, la investigación se tornó desesperada. El gobernador Elias Conway, presionado por los hacendados del estado, ofreció una recompensa de $500 por información que llevara a su captura, una suma enorme para la época. Cazadores de recompensas llegaron desde Nueva Orleans y Memphis, atraídos por el dinero y la fama. Pronto aparecieron carteles de «Se busca» en todo el territorio. Hombre negro, aproximadamente 1,93 m de altura, complexión sumamente fuerte. Responde al nombre de Samson. Extremadamente peligroso. Acercarse con precaución. Sin embargo, lo que vino después inquietó aún más a las autoridades. Los cazadores que lo perseguían comenzaron a informar encuentros extraños. Figuras gigantes moviéndose entre los árboles de noche. Campamentos abandonados donde los troncos parecían arrancados de raíz y ramas dobladas como si las hubiera retorcido un gigante. Y no solo eso, empezaron a surgir rumores entre las plantaciones. Algunos esclavos hablaban de un hombre fuerte que vagaba por los bosques, prometiendo justicia y libertad. Aquellos rumores crecieron como fuego en pasto seco. Los esclavos de distintas plantaciones comenzaron a contarse historias en voz baja, alrededor del fuego, sobre un ser que caminaba sin cadenas, invisible para los cazadores y más poderoso que cualquier amo. Lo llamaban el Libertador de Medianoche, y decían que aparecía cuando los látigos caían más crueles, rompiendo grilletes y desapareciendo en la oscuridad. Los hacendados, alarmados, veían cómo el miedo se mezclaba con la esperanza entre los esclavizados. Algunos afirmaban haber oído pasos pesados a la distancia, como si un gigante rondara los campos. Y otros juraban haber encontrado las puertas de los corrales forzadas desde adentro, las cerraduras dobladas como de arcilla. El sheriff Bridge, hombre pragmático, descartó las habladurías como supersticiones, pero en privado admitía no poder explicarlo todo. Los informes de árboles desgajados, huellas demasiado profundas y vigas partidas en otras propiedades eran demasiado numerosos para ignorarlos. A finales de diciembre, cuando los fríos vientos del invierno soplaban sobre Arkansas, el caso fue oficialmente archivado. Los diarios locales mencionaron el incidente solo una vez, en un breve párrafo que hablaba de la trágica muerte accidental del coronel Rutledge. Después, silencio. Los registros se sellaron y las autoridades locales hicieron todo lo posible por borrar el asunto de la memoria colectiva. Pero el silencio oficial no bastó para sofocar las voces de los que habían visto. El juez Dillingham, antes un hombre racional y respetado, comenzó a hablar en susurros febriles sobre una fuerza antigua que había presenciado aquella noche. Decía que los ojos de Samson brillaban como brasas y que, al romper el cuello del coronel, una sombra pareció salir del cuerpo del amo, elevándose hacia el techo como humo espeso. El doctor Petton, tras meses de encierro voluntario, escribió un informe privado donde describía lo que llamó una manifestación de fuerza no humana, posiblemente inducida por trance o posesión espiritual. Afirmaba que el pulso de Samson, medido horas antes del incidente, había sido tan lento y poderoso que,
no correspondía a un ser meramente humano. El profesor Voss, cuyo paradero siguió siendo un misterio, dejó tras de sí un cuaderno repleto de símbolos extraños, ecuaciones incompletas y anotaciones en alemán antiguo. Entre ellas, una frase subrayada con tinta roja: Der Körper ist nur das Gefäß, die Kraft kommt von woanders. El cuerpo es solo el recipiente, la fuerza proviene de otro lugar. Aunque los documentos fueron ocultados, fragmentos de esos testimonios sobrevivieron en archivos familiares y colecciones privadas, alimentando durante décadas la leyenda del esclavo que se levantó contra su amo con el poder de los dioses. Con el paso de los años, la historia de Samson se convirtió en un mito prohibido, contado en susurros entre las comunidades afrodescendientes y transmitido de generación en generación. Para los ancianos no era un simple esclavo fugitivo, sino un instrumento de justicia divina, un espíritu enviado para recordar que ningún yugo es eterno. Algunos decían que había cruzado el río Mississippi y formado una hermandad secreta de liberadores. Otros aseguraban que había ascendido a las montañas Ozark, viviendo como un fantasma que intervenía cuando un amo era demasiado cruel. Mientras tanto, la plantación Rutledge cayó en decadencia. Sin un heredero directo y con una reputación manchada por los rumores, la propiedad fue abandonada y devorada por el bosque. Quienes se atrevían a acercarse decían escuchar golpes metálicos en la vieja cochera y ver huellas frescas donde no debía haberlas. Los más supersticiosos afirmaban que, en noches de luna llena, una figura gigantesca se alzaba entre las sombras, caminando lentamente hacia el río, como si vigilara. En los archivos del condado de Pulaski, el expediente oficial del caso desapareció misteriosamente en 1863, en plena guerra civil. Algunos historiadores sospechan que fue destruido para evitar que la historia alimentara rebeliones entre los esclavos, justo cuando los ejércitos de la Unión avanzaban hacia el sur. Durante la guerra civil, el nombre de Samson volvió a resonar entre los regimientos de hombres negros que se unieron al ejército de la Unión. En los campamentos, se contaban historias sobre un guerrero inmortal que luchaba en la oscuridad, liberando esclavos antes de que los federales llegaran. Soldados del primer regimiento de Colorados de Arkansas afirmaron haber hallado plantaciones abandonadas, con las cadenas rotas y sin un solo guardia vivo, como si una fuerza invisible hubiera pasado por allí antes que ellos. Uno de esos soldados, el sargento Josiah Crane, escribió en una carta a su esposa: «Encontramos los grilletes rotos, y en las paredes, marcas de manos tan hondas que parecían hechas por hierro candente. Los viejos dicen que fue Samson, el hombre que no podía morir». Tras el fin de la guerra, cuando el país intentaba reconstruirse, la historia fue relegada al olvido. Los nuevos dueños de tierras preferían no hablar de rebeliones, y los historiadores del sur omitieron el episodio en sus crónicas. Pero en las comunidades libres, sobre todo en las iglesias bautistas del Delta, su nombre aún era pronunciado con respeto y esperanza. Para ellos, Samson no había sido un monstruo, sino un signo, el eco de una justicia que ni las cadenas ni los registros podían enterrar. Con el paso de las décadas, la historia de Samson se transformó en leyenda. Algunos decían que había muerto en los bosques de Arkansas, otros que había cruzado las montañas rumbo al norte, donde vivía oculto entre comunidades libres. En ciertos pueblos, los ancianos contaban que cada generación aparecía un hombre extraordinariamente fuerte, justo y sabio, que ayudaba a los suyos en tiempos de opresión, y que todos ellos eran descendientes espirituales de Samson. En los años posteriores a la reconstrucción, investigadores curiosos encontraron los viejos diarios de Rutledge y algunos fragmentos de correspondencia con científicos del norte, pero al intentar publicarlos, fueron silenciados. Archivos enteros desaparecieron y universidades que habían financiado experimentos similares negaron su participación. Aquellos documentos que podían haber revelado la verdad sobre los mejorados quedaron enterrados bajo sellos oficiales, ocultos del ojo público. Aún así, en los pueblos del sur, la historia sobrevivía en los cantos y relatos nocturnos. El hombre fuerte, decían, rompió las cadenas de todos. Para ellos, Samson no era un mito de terror, sino una profecía de libertad. Con la llegada del nuevo siglo, la figura de Samson empezó a atraer la atención de historiadores alternativos, periodistas y buscadores de misterios que se negaban a aceptar las versiones oficiales. En 1903, un investigador llamado Henry Talbot viajó a los restos de la antigua plantación Rutledge, motivado por los rumores de huellas inexplicables en los viejos cimientos del carruaje. Lo que encontró lo dejó sin palabras.
profundas marcas de manos en las vigas de roble, tan definidas que ni el paso de medio siglo ni las inclemencias del clima habían logrado borrarlas. Talbot documentó su hallazgo en un pequeño informe, acompañado de fotografías tomadas con una cámara de placas. Pero antes de que pudiera publicarlo, fue visitado por hombres que afirmaron pertenecer a una agencia federal. Le confiscaron las imágenes y le advirtieron que dejara el asunto en paz. Poco después, Talbot abandonó la investigación y nunca volvió a escribir sobre el tema. Mientras tanto, entre las comunidades afroamericanas del sur, el nombre de Samson se mantenía vivo en los cantos espirituales y las reuniones secretas. Para muchos, él simbolizaba algo más que fuerza física. Representaba la afirmación de la dignidad humana frente a los abusos de la esclavitud y la experimentación. Los pastores lo mencionaban como ejemplo de resistencia divina, un hombre transformado por la injusticia, pero guiado por una fuerza superior para liberar a los oprimidos. Durante el renacimiento de Harlem en la década de 1920, algunos escritores negros comenzaron a incluir alusiones a un titán oculto, que se rebeló contra sus amos y desapareció en los bosques, como metáfora del poder latente del pueblo. Aunque pocos conocían su historia completa, su nombre se convirtió en símbolo de orgullo y resiliencia. En aquellos tiempos, decir «Samson camina entre nosotros» era una forma poética de expresar que la justicia, aunque oculta, nunca muere. Sin embargo, en los círculos académicos y gubernamentales, el silencio continuó. Los registros relacionados con la plantación Rutledge permanecían sellados en archivos federales, y cualquier intento por acceder a ellos era rechazado bajo el argumento de seguridad nacional. Los pocos que lograron ver fragmentos afirmaban que las notas del coronel Rutledge mencionaban experimentos con compuestos químicos desconocidos y correspondencia con laboratorios del norte, pero nadie podía confirmar su autenticidad. Así, la historia de Samson quedó suspendida entre la frontera de la leyenda y el secreto de Estado. En las décadas posteriores, la historia de Samson siguió emergiendo en los márgenes de la historia oficial, apareciendo en relatos orales, panfletos religiosos y libros prohibidos. Durante el movimiento por los derechos civiles en los años 50 y 60, líderes comunitarios recordaban su nombre como símbolo de la fuerza interior que ningún sistema podía quebrar. Algunos activistas citaban su historia en reuniones clandestinas, diciendo que el hombre que rompió las cadenas era prueba de que la libertad no era un regalo, sino un derecho que debía reclamarse con coraje y determinación. En 1964, un periodista de investigación llamado Robert Kane descubrió una pista inquietante. En los archivos del Departamento de Guerra, un conjunto de documentos fechados en 1859 hacía referencia a un pacto de Washington, un acuerdo confidencial destinado a poner fin a las operaciones de mejora humana y reasignar a los sujetos restantes. Los archivos estaban incompletos y muchas páginas habían sido tachadas con tinta negra, pero las pocas líneas legibles hablaban de traslados secretos hacia territorios remotos y de un líder identificado como S1, a quien se le había permitido elegir el destino de su pueblo. Cain intentó publicar su investigación, pero su artículo fue bloqueado, y poco después fue despedido del periódico donde trabajaba. Mientras tanto, viajeros que exploraban las regiones salvajes de Alaska comenzaron a reportar encuentros con comunidades misteriosas, aisladas, compuestas por hombres y mujeres de gran estatura y fuerza inusual, con costumbres propias y un profundo sentido de justicia. Algunos hablaban de un anciano sabio, llamado por sus seguidores el que rompió las cadenas, que enseñaba a sus descendientes la historia de una gran injusticia cometida siglos atrás. Estos relatos eran difíciles de comprobar, pero encajaban con la leyenda que había crecido en torno a Samson. Los gobiernos, tanto federal como estatal, negaban cualquier conexión entre esas comunidades y los experimentos del siglo XIX. Sin embargo, las coincidencias eran demasiadas para ser ignoradas. En ciertos informes internos de agencias de inteligencia, aparecían referencias a poblaciones mejoradas, con capacidades físicas anómalas y una filosofía de aislamiento pacífico. Pero cada vez que un investigador se acercaba demasiado, los archivos eran reclasificados y el acceso restringido. Así, una vez más, la verdad quedaba oculta bajo el peso del silencio oficial. Y mientras la historia avanzaba, la figura de Samson seguía creciendo, no como un simple rebelde, sino como un recordatorio viviente de hasta dónde puede llegar el ser humano cuando se niega a ser tratado como un experimento o una propiedad. A comienzos del siglo XXI,
El interés por el caso de Samson resurgió gracias a la desclasificación parcial de ciertos documentos del siglo XIX. Investigadores independientes, historiadores revisionistas y periodistas digitales comenzaron a conectar fragmentos dispersos, informes médicos, correspondencia entre científicos, registros de plantaciones y testimonios de testigos olvidados. Entre ellos, un archivo descubierto en 2007 mencionaba a una organización llamada Meridian Research Associates, que habría financiado experimentos de mejora fisiológica en individuos esclavizados bajo el pretexto de estudiar enfermedades tropicales. Aquellos documentos señalaban la participación de varios laboratorios del norte y al menos un coronel del sur, Jeremiah Rutledge, como colaborador principal. Estos hallazgos reavivaron el debate sobre el verdadero propósito de aquellos experimentos. Algunos teóricos sostenían que el objetivo no era curar, sino crear seres humanos más resistentes, capaces de soportar jornadas interminables de trabajo, obedecer sin descanso y rendir más que cualquier otro esclavo. Pero los resultados habrían escapado del control de sus creadores, dando origen a individuos como Samson. Fuertes, sí, pero también conscientes, lúcidos y capaces de rebelarse ante la injusticia. Al mismo tiempo, antropólogos que estudiaban las comunidades aisladas del norte de Alaska informaron la existencia de asentamientos misteriosos con genealogías difíciles de rastrear, cuyos miembros poseían una salud y fuerza extraordinarias, además de un alto sentido comunitario y espiritual. Aunque nunca se encontraron pruebas definitivas que los vincularan con el Pacto de Washington, las similitudes eran inquietantes. En los círculos académicos, comenzaron a plantearse preguntas profundas. ¿Había sido Samson una víctima o el primer símbolo de una nueva humanidad forjada en el dolor? ¿Hasta qué punto la ciencia, impulsada por el deseo de poder, puede deformar la esencia humana? Y sobre todo, ¿qué precio paga una nación cuando sus cimientos se construyen sobre la experimentación y la negación de la dignidad? Mientras el debate crecía, Ecos del Yugo comenzó a difundir esta historia, desenterrando los fragmentos silenciados por más de un siglo. Cada narración revelaba que el caso de Samson no era solo un episodio olvidado, sino un espejo de los dilemas éticos que aún hoy persisten. ¿Hasta dónde puede llegar el hombre cuando olvida que todos somos iguales ante Dios y la historia? Con cada nueva revelación, la figura de Samson dejó de ser una simple leyenda local para convertirse en un símbolo universal. En universidades y foros de ética, su historia comenzó a citarse como uno de los primeros ejemplos documentados de experimentación humana no consentida, un precursor de los horrores que siglos después se conocerían en otros contextos. Pero más allá del escándalo científico, lo que más intrigaba a los estudiosos era la transformación espiritual de aquel hombre. Un esclavo sometido a pruebas inhumanas que, en lugar de convertirse en un monstruo, se levantó como líder y libertador. En algunos círculos teológicos, Samson fue interpretado como un instrumento de justicia divina. Pastores y líderes espirituales veían en él la manifestación de un plan superior, un mensaje de Dios que recordaba que ninguna fuerza creada por el hombre puede someter para siempre el alma de quien fue hecho a su imagen. En sermones y reuniones comunitarias se repetía una frase que se volvió símbolo: el poder que nace del sufrimiento es el que destruye las cadenas. Mientras tanto, grupos de investigadores continuaban explorando los antiguos terrenos de la plantación Rutledge. En 2015, una expedición arqueológica descubrió restos de estructuras subterráneas que parecían laboratorios improvisados. Entre los hallazgos se encontraron frascos de vidrio con residuos químicos desconocidos, instrumentos de medición y trozos de documentos deteriorados con anotaciones científicas en francés y alemán. A pesar del interés inicial, los resultados fueron rápidamente clasificados y los arqueólogos recibieron órdenes de detener toda excavación. Sin embargo, los rumores no se detuvieron. Algunos trabajadores afirmaron haber visto marcas extrañas grabadas en la piedra, símbolos que no correspondían a ningún idioma conocido y que se repetían idénticos a los encontrados en informes sobre las comunidades aisladas del norte. Para los creyentes, aquellas señales eran mensajes de Samson, recordatorios de una verdad que aún debía salir a la luz. Y mientras las instituciones intentaban callar la historia, Ecos del Yugo la mantenía viva, narrando con voz firme que lo ocurrido en Arkansas en 1857 no fue un accidente ni una anécdota perdida, sino una advertencia. Cuando la ciencia olvida la compasión y el poder pretende jugar a ser Dios, el resultado siempre es la rebelión del espíritu. En los últimos años,
La historia de Samson ha cobrado nueva fuerza gracias al auge de los documentales históricos y los archivos digitales desclasificados. En 2021, un equipo de periodistas independientes publicó un extenso reportaje titulado El experimento prohibido, la verdad detrás del hombre que rompió las cadenas, donde reunieron más de 200 documentos, testimonios y registros médicos olvidados. Según sus hallazgos, el coronel Jeremiah Rutledge habría colaborado con un grupo de científicos del noreste en una serie de estudios secretos destinados a crear una raza de trabajadores perfectos, resistentes al cansancio, inmunes al miedo y obedientes sin cuestionar. Pero el experimento habría tenido un efecto inesperado. En lugar de crear una máquina humana, dio origen a una conciencia superior. Samson, sometido a tratamientos químicos y físicos extremos, habría desarrollado no solo una fuerza descomunal, sino también una mente brillante, capaz de comprender su condición y rebelarse contra quienes lo habían reducido a un sujeto de laboratorio. Aquella noche de Acción de Gracias de 1857 no fue, según los investigadores, un arrebato de furia, sino un acto deliberado de emancipación, el inicio de una revuelta silenciosa que cambiaría para siempre la historia oculta de América. El reportaje también reveló la existencia de un pacto secreto firmado en 1859, conocido internamente como el Compromiso de Washington, mediante el cual el gobierno habría negociado con los llamados sujetos mejorados la destrucción de toda evidencia de los experimentos a cambio de su libertad y anonimato. Parte de ellos, según el documento, habrían sido trasladados a regiones remotas del norte, posiblemente Alaska, donde se les permitió formar comunidades independientes, lejos de la mirada pública. Aunque muchos historiadores oficiales rechazaron estas afirmaciones, los testimonios recogidos en regiones apartadas del Ártico hablaban de aldeas con habitantes de fuerza extraordinaria, longevidad inusual y una profunda conexión espiritual con la naturaleza. Los ancianos de esos pueblos relataban la historia de un hombre gigante de manos de fuego que los condujo hacia la libertad y que antes de desaparecer pronunció una frase que aún hoy se repite entre ellos: no fuimos creados para servir al miedo, sino para revelar la verdad. Así, más de un siglo y medio después, el legado de Samson continúa despertando preguntas que incomodan a los poderosos y alimentan la esperanza de quienes creen que la verdad, aunque enterrada, siempre encuentra su camino a la luz. Hoy, en pleno siglo XXI, la historia de Samson sigue siendo una herida abierta en la memoria colectiva, un eco incómodo que resuena entre los archivos sellados del gobierno y los cantos de comunidades que nunca olvidaron su nombre. En los últimos años, universidades, museos y plataformas de investigación han comenzado a exigir la desclasificación completa de los documentos relacionados con los experimentos de mejora humana del siglo XIX. Organizaciones de derechos humanos argumentan que, más allá del misterio, existe una deuda moral con las víctimas de aquellos programas secretos. Hombres y mujeres esclavizados que fueron tratados como objetos de laboratorio bajo la justificación de la ciencia. Entre las voces más firmes se encuentra la del historiador cultural Elijah Monroe, quien sostiene que el caso de Samson no es un mito, sino una pieza omitida de la historia estadounidense. Según sus investigaciones, el gobierno habría sellado los registros para evitar conflictos políticos y morales, especialmente porque muchos de los científicos implicados continuaron trabajando en universidades prestigiosas después de la guerra. Monroe afirma que el silencio no fue casual. Si se reconociera la existencia de Samson y de otros como él, Estados Unidos tendría que admitir que la esclavitud no solo fue un sistema económico, sino también un laboratorio de horrores. Mientras tanto, en comunidades afroamericanas y nativas del norte, la leyenda de Samson sigue viva. Cada año, en ceremonias discretas, se encienden antorchas y se recitan oraciones en su honor, agradeciendo al hombre que rompió las cadenas por haber demostrado que ningún poder, por más brutal que sea, puede destruir el espíritu de un ser humano consciente de su dignidad. En los últimos años, algunos relatos contemporáneos han descrito apariciones misteriosas en los bosques de Arkansas, huellas gigantes impresas en la tierra húmeda, árboles doblados como si fueran juncos, y marcas profundas en viejas estructuras abandonadas. Para muchos son simples leyendas rurales. Para otros, señales de que Samson nunca murió, que su espíritu o su descendencia siguen protegiendo los lugares donde alguna vez reinó la injusticia. Sea mito o realidad, su nombre se ha convertido en una advertencia y en una esperanza.
un recordatorio de que cada intento por suprimir la verdad termina alimentando su poder, y que el eco de la libertad, aunque se intente silenciar, nunca deja de resonar. En el terreno simbólico, Samson ha trascendido su tiempo para convertirse en una figura universal de resistencia y redención. Escritores y pensadores lo comparan con Prometeo, el titán que desafió a los dioses para entregar el fuego a la humanidad, o con Moisés, que condujo a su pueblo fuera de la esclavitud. Pero a diferencia de los mitos antiguos, la historia de Samson está entretejida con hechos verificables, nombres reales y documentos que aún reposan bajo el sello del secreto gubernamental. Esta mezcla de historia y leyenda lo ha transformado en un arquetipo moderno. El ser humano que, tras ser forjado en el dolor, se convierte en instrumento de justicia. En los últimos años, artistas, cineastas y narradores han comenzado a recuperar su figura, no como un monstruo de fuerza descomunal, sino como un símbolo de conciencia despierta, una metáfora de todos aquellos que se niegan a aceptar el papel que la opresión les impone. En murales urbanos, su imagen aparece como un hombre de mirada firme, con cadenas rotas colgando de sus muñecas y una antorcha encendida en la mano, iluminando el camino hacia la verdad. En 2023, un colectivo de investigación lanzó una campaña titulada Las manos de Samson, cuyo objetivo era localizar los restos de la antigua plantación Rutledge y preservar las vigas marcadas con aquellas huellas profundas. Las excavaciones revelaron fragmentos de roble con surcos tan hondos que los expertos aseguraron que ningún ser humano promedio podría haberlos causado. Hoy, esas piezas se conservan en un pequeño museo local de Arkansas, donde miles de visitantes las observan con asombro y respeto. Para muchos creyentes, esas huellas no son solo prueba física de su existencia, sino testimonio espiritual de una verdad que nunca se pudo sepultar, la de un hombre que se negó a seguir siendo esclavo, que transformó su dolor en poder y su poder en libertad. Y mientras las autoridades continúan guardando silencio, Ecos del Yugo sigue preguntando, ¿qué más ocultan los archivos sellados? ¿Cuántos otros nombres, además de Samson, fueron borrados para proteger a los poderosos? Porque la historia de Samson no solo pertenece al pasado, también es una advertencia para el presente. Cuando la ciencia y la ambición se separan de la moral, la humanidad entera corre el riesgo de perderse. Hoy, la historia de Samson inspira movimientos sociales, estudios académicos y debates éticos sobre los límites de la ciencia y el poder. Universidades de prestigio han comenzado a incluir su caso en seminarios sobre bioética, derechos humanos y memoria histórica, reconociendo que lo ocurrido en la plantación Rutledge no fue solo un crimen contra un individuo, sino un reflejo oscuro de lo que ocurre cuando la humanidad se convierte en objeto de experimentación. En 2024, un grupo de investigadores publicó un informe titulado Los olvidados del progreso, donde se analizan paralelos entre los experimentos realizados sobre Samson y otros casos posteriores de abuso científico, desde los estudios de Tuskegee hasta los proyectos secretos de la Guerra Fría. El Lince Tinmue documento señala un patrón inquietante. Siempre que el poder ha buscado mejorar al ser humano sin considerar su dignidad, el resultado ha sido sufrimiento y rebelión. En sus conclusiones, los autores escriben, Samson no fue un monstruo ni un milagro. Fue la consecuencia inevitable de una ciencia sin alma. Su levantamiento fue justicia, no venganza. Mientras tanto, en las comunidades afrodescendientes del sur, su nombre continúa siendo pronunciado con respeto y esperanza. Cada año durante el mes de noviembre, se celebra una vigilia en su memoria en las cercanías del antiguo condado de Pulaski. Hombres, mujeres y niños encienden velas junto a una placa anónima que dice, aquí comenzó la libertad de uno que representó a todos. Entre los asistentes, se cuentan relatos transmitidos por generaciones. Visiones de un hombre alto caminando por los campos al amanecer. De pasos que resuenan como truenos y de una voz que susurra, no sirvas al miedo, sirve a la verdad. Aunque muchos siguen considerando su historia un mito, cada nuevo descubrimiento arqueológico, cada documento desclasificado y cada testimonio recuperado parece confirmar que detrás de la leyenda hubo un hombre real, un ser forjado en la injusticia, transformado por el dolor y guiado por una fuerza interior que lo convirtió en símbolo eterno de la libertad inquebrantable. A medida que la verdad sobre Samson sale lentamente a la luz, su legado se convierte en un llamado a la reflexión colectiva. No se trata solo de un capítulo oscuro de la historia estadounidense,
sino de una advertencia sobre los peligros de despojar a un ser humano de su alma y reducirlo a un simple experimento. Cada vez más voces exigen que el gobierno reconozca oficialmente lo ocurrido en la plantación Rutledge y en los demás laboratorios ocultos del siglo XIX, reclamando un acto de reparación simbólica para aquellos hombres y mujeres que fueron usados como instrumentos del progreso sin consentimiento ni compasión. En 2025, varias organizaciones presentaron una solicitud ante el Congreso para crear una comisión de verdad histórica, destinada a investigar los casos de experimentación en personas esclavizadas. Entre las pruebas aportadas, se incluyeron fragmentos de cartas firmadas por Jeremiah Rutledge, en las que se mencionaban protocolos de mejora y límites de resistencia humana. También se hallaron recibos de envíos de sustancias químicas procedentes de laboratorios del norte, idénticas a las descritas en los informes de los investigadores de Samson. Estos documentos, de autenticidad verificada, reforzaron la teoría de que el experimento fue real y que el levantamiento de Samson no fue un acto de locura, sino una rebelión consciente contra un sistema que lo había despojado de todo, menos de su voluntad. Hoy, historiadores, teólogos y defensores de derechos humanos coinciden en que su historia trasciende el tiempo. Para algunos, Samson representa la voz de los silenciados. Para otros, el símbolo de una justicia que no depende de los tribunales humanos. Su legado invita a mirar de frente las heridas del pasado, a reconocer que la libertad no puede construirse sobre la negación del dolor ajeno, y a entender que incluso entre las sombras más densas, la verdad encuentra su camino. Y aunque el paradero final de Samson sigue siendo un misterio, su espíritu se mantiene vivo en cada lucha por la dignidad, en cada causa que defiende la humanidad frente al abuso, y en cada susurro que repite: las cadenas pueden romperse, pero la verdad nunca muere. Con el paso del tiempo, lo que alguna vez fue un secreto vergonzoso se está convirtiendo en un símbolo de conciencia histórica. Museos y memoriales dedicados a la esclavitud comienzan a reservar espacios para contar la historia de Samson, no solo como un individuo, sino como emblema de una verdad silenciada. La de aquellos hombres y mujeres que, bajo la opresión más cruel, hallaron dentro de sí una fuerza que ni el látigo ni la ciencia pudieron dominar. En exposiciones recientes, se han mostrado reconstrucciones de la plantación Rutledge, ilustrando tanto su esplendor superficial como la oscuridad que ocultaban sus laboratorios improvisados. Uno de los hallazgos más conmovedores es una serie de diarios escritos por un esclavo alfabetizado llamado Amos, quien trabajó en las cocinas de la mansión. En sus páginas relata cómo Samson, en los meses previos a su rebelión, hablaba de libertad no como un sueño, sino como una certeza. Decía que un día las cadenas se quebrarían por dentro, escribió Amos, porque ninguna fuerza puede encarcelar el alma de quien ya ha despertado. Este testimonio ha sido clave para comprender que la acción de Samson no fue producto de la ira, sino de una profunda transformación espiritual. Fue el acto final de un hombre que había comprendido que su cuerpo podía ser controlado, pero no su espíritu. Hoy, su nombre se pronuncia junto al de héroes de la resistencia y la libertad. Se le honra en poemas, canciones y murales. Y en comunidades afrodescendientes, su historia se transmite a los niños como una lección de esperanza, que incluso en medio del dolor más profundo, la dignidad humana puede resurgir con la fuerza de un trueno. Y mientras cada nuevo fragmento de verdad emerge de los archivos y las memorias, la figura de Samson se alza más viva que nunca, no como un mito, sino como una llama que ilumina los rincones oscuros de la historia, recordando a la humanidad que la justicia tarda, pero siempre llega. Hoy, su historia trasciende fronteras y razas, convirtiéndose en un testimonio universal del poder del espíritu humano. Samson ya no es solo un nombre susurrado en las noches del sur, sino un símbolo estudiado, honrado y venerado por quienes buscan comprender cómo la fe, la conciencia y el dolor pueden transformar a un ser humano en leyenda. Su figura inspira movimientos por la justicia social, documentales y proyectos educativos que enseñan que la libertad no es un privilegio concedido, sino un derecho que se defiende incluso al precio de la propia vida. En 2025, Ecos del Yugo lanzó una serie dedicada a rescatar los episodios más ocultos de la esclavitud, con Samson como su eje central. A través de archivos, testimonios y relatos orales, la serie reveló cómo su historia ha resistido más de un siglo de silencios impuestos. Cada capítulo expuso un fragmento del pasado enterrado, reconstruyendo con respeto la memoria de aquel hombre cuya fuerza no provenía solo de su cuerpo,
sino de una convicción más poderosa que el miedo. Hoy, escritores, historiadores y líderes espirituales coinciden en que Samson representa la unión entre la ciencia, la fe y la moral, un recordatorio de que cuando la ciencia olvida la compasión y el poder pierde la ética, la propia creación se vuelve contra el Creador. Pero también encarna la promesa de redención, que incluso los horrores más profundos pueden dar origen a una verdad que libere a generaciones futuras. Cada año, más personas viajan a Arkansas para dejar una flor, una vela o una oración en el lugar donde comenzó su historia. Algunos dicen que al caer la noche, el viento sopla entre los árboles como un susurro que repite su mensaje eterno. Las cadenas se rompen cuando el alma recuerda quién es. Samson vive en la memoria, en la lucha y en la esperanza de todos aquellos que se niegan a aceptar la injusticia como destino. Su eco, más fuerte que nunca, sigue resonando como una promesa de que ningún silencio podrá borrar la verdad. Y así, tras casi 2 siglos, la historia de Samson se levanta como un faro en medio de la niebla del olvido. Ya no es el esclavo anónimo de una plantación perdida, sino un símbolo eterno de resistencia, justicia y redención. Su vida, marcada por el sufrimiento y la transformación, recuerda al mundo que la libertad no se otorga, se conquista con verdad, fe y coraje. Los estudiosos modernos lo reconocen como una figura clave en la memoria colectiva afrodescendiente, un precedente de las luchas por los derechos civiles y una advertencia sobre los peligros de deshumanizar al prójimo. Las comunidades que lo veneran no lo adoran como a un santo, sino como a un hermano que mostró el camino, aquel que, incluso cuando fue tratado como un objeto, eligió la dignidad antes que la sumisión. Hoy, su legado resuena más allá de Arkansas, más allá de América. En escuelas, templos y foros internacionales, su historia se cuenta como parte del relato universal de la humanidad. La eterna lucha entre el poder y la conciencia, entre la esclavitud y la verdad, ecos del yugo. Al rescatar su memoria, no solo honra su nombre, sino también el de todos los que fueron silenciados. Porque en cada relato de injusticia se esconde una chispa de redención. Y en cada espíritu oprimido late la posibilidad de la libertad. Samson no desapareció aquella noche. Se convirtió en eco, en símbolo, en fuerza viva que atraviesa los siglos. Y mientras haya quien recuerde su historia, su voz seguirá susurrando entre los campos y los archivos olvidados. Ninguna cadena es eterna. Ninguna verdad puede enterrarse para siempre.